Buenas, mi nombre es Juan Antonio Blasquez Coronel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Mi número de control es el 20481105. Estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia es Lenguajes Autómatas 2. Esta es la unidad 1, llamada Análisis Semántico. La actividad es la actividad 2, que es un video tutorial del cuestionario. El nombre del docente que imparte la materia es Luis Alejandro Reynoso Guajardo. La fecha del día de hoy es miércoles 18 de septiembre del 2024. El lugar es Guadalupe, Nuevo León, México. Vamos a empezar con la primera pregunta del cuestionario, que es: define el concepto de árbol de expresión. ¿Qué es un árbol de expresión? Un árbol de expresión es como una representación gráfica de forma representativa de una expresión matemática. Como se puede ver aquí esta es una expresión matemática expresada con lo que son símbolos y letras. Es la representación de la expresión matemática gráficamente. Un árbol de expresión está conformado por varias partes, como lo es la raíz, nodos y relación entre los nodos. Y también tiene lo que se llaman hijos, que son estos que se pueden ver por aquí. Estos son los nodos hijos, que son hijo izquierdo, hijo derecho, nodo actual y la raíz. Así también con estos, que es nodo actual, hijo izquierdo, hijo derecho y hijo izquierdo y hijo derecho. La siguiente pregunta es: proporciona dos ejemplos de árbol de expresión. Un árbol de expresión, como lo digo, es una expresión matemática. Ya puede ser con letras o números, como se puede ver aquí en el ejemplo. El primer árbol que aquí se da como ejemplo es el que vemos que está representado por lo que son letras y símbolos, como se puede ver aquí, pero también se puede representar como con números y símbolos. Eso también es válido. Se puede representar tanto con símbolos como con números. Estos son dos ejemplos de un árbol de expresión. La siguiente pregunta, que es la tercera: ¿a qué se refieren las acciones semánticas sobre un analizador sintáctico? Esta es como una acción semántica, es tratar de tomar lo que es la información de nuestro árbol. En este ejemplo es tomar la información de nuestro árbol para darle un significado. Por ejemplo, la expresión matemática de aquí podría ser como la que se muestra aquí abajo, que es entre paréntesis 20 más 5 por 10. Eso sería una acción semántica, es tratar de representar, tratar de dar un significado a lo que la información que nos está dando el árbol, ya como aquí se puede ver. ¿Qué es la comprobación de tipos de expresiones? La comprobación de los tipos de expresiones en sí es, por ejemplo, es que las operaciones que se puedan dar en un código concuerden con los datos que se da, como por ejemplo bueno, en la siguiente pregunta se va a ver más específico esto para que se entienda mejor. Vamos a la siguiente pregunta, que es: proporciona dos ejemplos de comprobación de tipos en expresiones. Como lo decía, lo que se trata de hacer en comprobación de tipos de expresiones es que concuerden los datos con las operaciones que se pueden hacer. Como por ejemplo, aquí tenemos un 2 más texto, que es una cadena. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque este es un entero y este es una cadena y no se puede hacer. Si por ejemplo aquí texto fuera otra, bueno, por ejemplo, si aquí hubiera otra cadena como texto, otra palabra, se podría hacer como se puede ver en el ejemplo de aquí, que es
tenemos dos cadenas que se están sumando, que es hola más mundo, que esto nos da igual a hola mundo. Esto sí se puede realizar porque es una concatenación de cadenas donde las dos son cadenas. A eso se refiere a la comprobación de tipo de expresión, y quiere decir prácticamente que está comprueba que las operaciones tengan sentido con los valores que se están dando. ¿Cuál es la función de la pila semántica? La función de la pila semántica es guardar información de lo que es durante la ejecución del código. Guarda lo que es el nombre de los datos, qué tipo de datos son y valores temporales que se están dando en la ejecución del código mientras se esté ejecutando el código. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la función del esquema de traducción? Esta sería la séptima pregunta. La función del esquema de traducción es prácticamente el poder traducir de un lenguaje a otro siguiendo unas ciertas reglas que ya se tienen establecidas para que se pueda traducir, y también todo esto es para que se pueda organizar la información. Eso es la función del esquema de traducción en sí, como le dice su nombre, traduce, pero siguiendo ciertas reglas ya establecidas. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la función del generador de tabla de símbolos y la tabla de direcciones? Esta es la octava pregunta. Un generador de tabla de símbolos genera una lista con los nombres más importantes que se puedan dar en el código, como lo son las variables, las funciones que se tienen en nuestro código, como se llaman en sí, y todas estas están en una lista, como lo acabo de explicar. Una tabla de direcciones es donde se nos dice dónde se almacenan y dónde están guardadas cada símbolo de lo que es nuestro código. Todo esto sirve para que cuando estemos ejecutando lo que es nuestro código, podamos acceder a los datos para poder comprobar su ejecución y cosas así. ¿Cuál es la función de un manejador de errores? Esta es la novena pregunta. Como su nombre lo dice, manejador de errores, trata de manejar los errores que puedan suceder durante el código. En sí trata de indica y da información. En sí indica y gestiona los errores que pueden haber en lo que es nuestro código, tratando de que se puedan arreglar, dándonos indicaciones, y para que así podamos seguir con la ejecución de nuestro código. En sí trata de manejar los errores, como le dice la palabra en sí. Es tratar de manejar y solucionar y darnos información de los errores que están sucediendo durante la ejecución. ¿Qué es la generación del código intermedio? Esta es la décima pregunta. La generación del código intermedio es como generar un código que no es parecido ni al que teníamos en un inicio ni al que vamos a tener en un final. Simplemente es para entender cuando lo pasemos a otro lenguaje lo que nosotros queramos dar a entender con nuestro código. ¿Qué es la optimización del código? Esta es la onceava pregunta. La optimización del código es, como su nombre le dice, tratar de que el código vaya mejor optimizado, como por ejemplo tratar de acortar nuestro código. En vez de tener muchas líneas que digan ciertas funciones o todo eso, lo podemos resumir a una línea de código que te diga lo mismo, pero de una manera más corta, pero todo esto sin afectar a la funcionalidad de lo que es nuestro código. Va a ser lo mismo, simplemente las instrucciones del código van a estar
más cortas en sí. La línea de código va a ser más corta, pero va a ser la misma función. Todo esto para mejorar la velocidad de la ejecución de nuestro código y haciéndolo más óptimo para que no se tarde tanto en leer todas las líneas de código, cuando se puede resumir a menos líneas de código y dando la misma funcionalidad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de nuestro cuestionario, que son la pregunta 12 y la pregunta 13. Que la pregunta 12 es semántico. Se refiere a qué es semántico. Semántico se refiere más a la lógica que puede tener algo, como por ejemplo en nuestros códigos puede ser la estructura del código, algo que se esté declarando, como por ejemplo si estamos declarando un dato double, pero lo damos por ejemplo cuando ya pongamos lo que es el dato ya declarado, pongamos en double, por ejemplo es una C, o por ejemplo cuando tú estás tratando de dividir o haciendo una operación diciendo quiero dividir un entero entre un double, o un double entre un flotante, puede haber un error de lógica, porque la cantidad de lo que son de bits entre lo que es un flotante y un double no es lo mismo. Eso puede ser un error. Puede que esté todo bien escrito en semántico, todo puede que esté bien escrito, pero no hay una lógica que pueda hacer que funcione, por ejemplo en nuestro código, que funcione una operación en nuestro código. Todo está bien escrito, pero puede que no funcione porque no concuerda los datos con los valores que se dieron para una operación o algo así. Sintáctico es la pregunta 13. ¿Qué es sintáctico? Sintáctico es más como se refiere más a la gramática o a la escritura de algo que esté escrito. Por ejemplo en nuestro código, de que en nuestro código todo esté bien escrito, que no le falte una letra, una punto y coma, un signo o algo así. Por ejemplo, esto sí se refiere más a que no haya un error en lo escrito, de que todo esté bien correctamente escrito y de que toda la estructura de todo del código, por ejemplo, tenga esté bien estructurado, no se vaya primero pidiendo una cosa y luego después la cosa no está, y algo así. Se refiere más a que todo esté bien escrito y de que tenga cierta estructura bien hecha, y a eso se refiere sintáctico. Se refiere más a lo que es la gramática y la escritura, para darme a entender mejor. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. Estas son preguntas, algunas son de verdadero y falso y de opción múltiple. Vamos con la siguiente, que es la número 14. Existen dos tipos de comprobación estática dinámica. La respuesta es que es verdadera. ¿Por qué? Porque la comprobación estática y la comprobación dinámica son las dos principales comprobaciones que hay en lo que es la programación. Ya la siguiente es 15. Un autómata es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Museo de autómatas. Esto también es verdadero. ¿Por qué? Porque un autómata es como se le acaba de describir, es una máquina que imita la figura y los movimientos. En sí, un autómata es una máquina que va a realizar unas acciones que se le indique, que como esté programada o como se le indique un código para que realice ciertas acciones en sí. Eso es un autómata, entonces es verdadero. La siguiente es 16. Tipos de errores de la programación: léxicos, sintácticos, semánticos, lógicos. Esta es verdadera también.
¿Por qué? Porque estos sí son los 4 tipos de errores que hay en la programación. Léxicos es cuando algo no se define bien una variable o algo así. Sintácticos es que no se tuvo una buena gramática o está un error en la gramática. Semánticos es cuando un valor de una operación, algo así, no está correctamente. Y lógicos es cuando está todo bien escrito, todo en sí, pero no hace lo que debería hacer, simplemente corre y no da un error en sí, no es visible, un error visible, pero no hace lo que debería hacer en sí, entonces eso es un error lógico, entonces es verdadero. La siguiente es 17. Utiliza como entrada el árbol sintáctico detectado por el análisis sintáctico para la comprobación, para comprobar restricciones de tipo, etcétera. Este es es análisis semántico, es esta, porque el análisis semántico es como lo escribe. El análisis semántico utiliza como entrada el árbol sintáctico detectado por el análisis sintáctico para comprobar restricciones de tipo. La siguiente es: un autómata tiene la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Esto es falso. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo en las preguntas anteriores, un autómata no puede expresarse por sí mismo. Un autómata no tiene la capacidad de un ser humano para expresarse, es una máquina en sí. Esta todo está programada para que haga las cosas que se le han indicado en sí. Un autómata. Vamos con los siguientes. 19. El recorrido en orden trata primero al hijo izquierdo, después el nodo actual y por último el hijo derecho. Esto es verdadero. Así es el recorrido en orden. El recorrido en orden, como lo hemos visto en un video pasado sobre los recorridos, primero se va al hijo izquierdo, después al nodo actual y por último al hijo derecho. La siguiente es una estructura jerárquica en la cual se registran las operaciones que realiza el programa fuente. La respuesta es B, es un árbol de expresión, porque un árbol de expresión, como vimos en el inicio del video, donde explicamos que es un árbol de expresión, es como se dice, es una estructura jerárquica en la cual se registran las operaciones que se realiza el programa fuente. 21. Algunas características de los árboles de expresión son nodo exterior e interior, relación entre los nodos, nodo raíz. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque un árbol de expresión está conformado por nodo exterior e interior, relación entre los nodos, nodo raíz, como lo vimos también en un inicio del video. El siguiente es: este recorrido realiza cierta acción, quizás simplemente imprimir por pantalla el valor de la clave de ese nodo sobre el nodo actual. Posteriormente se trata del hijo izquierdo y cuando se haya concluido el hijo derecho. Este recorrido se trata sobre el recorrido preorden. Esa es la respuesta C. Ese es el recorrido en orden, donde primero va al nodo actual, después al hijo izquierdo y por último al hijo derecho. La última pregunta del cuestionario, que es la 23. El recorrido post-orden es izquierdo raíz, hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Esta opción, como lo vamos ahorita a explicar, es falsa. ¿Por qué? Porque el recorrido es realmente izquierdo. El recorrido posorden en realidad empieza con el hijo izquierdo, luego después con el hijo derecho y al último con la raíz, y no como aquí se indica, porque ese recorrido izquierdo, raíz, derecho es el del recorrido en orden como vimos arriba. Estas son todas las preguntas del cuestionario. Esto sería todo por el video.